¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo muy especial. Me place saludarlos desde Bogotá, Colombia, desde la capital colombiana. Es un placer conectarnos ya a través de acá de la página de Marketing Político y Gobierno. Son las 6:58 hora Lima, hora Perú. Y desde este momento estamos empezando a calentar motores. Primero dando un saludo a todos nuestros seguidores en diferentes partes de América Latina. Estamos muy contentos. Tenemos un canal de videos con más de 20.500 seguidores, un canal HD de formación y entrenamiento en política. Vivimos tiempos de convulsión, vivimos tiempos de desinformación, vivimos tiempos de fake news, vivimos tiempos de mentiras, vivimos tiempos de un gran riesgo para la democracia. Y la alternativa, que es más viable para poder superar todas estas situaciones críticas, es la formación política. La formación política del ciudadano y la formación política de quienes hacen política. Hoy, lamentablemente, al revisar diversas investigaciones de universidades en el mundo, se encuentra uno, y también algunas investigaciones de organismos, como bien conocen ustedes, la del Latino Barómetro 2018 y 2019, se encuentra uno con un alto desprestigio de la política, de los políticos y un grandísimo y preocupante desprestigio de la institucionalidad democrática. Si la institucionalidad democrática está colapsando, tendremos que inventarnos otro sistema o tendremos que fortalecer la democracia para que sea vivida realmente como ese sistema que desde la teoría y la práctica debería permitir la participación de todas las personas. Estamos pues arrancando esta transmisión especial, 10 pasos para la campaña legislativa de Perú, que pueden ser aplicados para cualquier campaña legislativa. Todas las campañas son distintas y es un hecho que muchas veces nosotros simplemente asumimos una campaña, o muchas personas asumen una campaña desde la intuición, desde el desconocimiento, siempre lo hemos hecho de esa manera, desde la poca formación o la poca comprensión de la realidad de lo que está ocurriendo en nuestros países. Mire usted lo que está pasando en Colombia, fíjese lo que está pasando en Chile, mire lo que está pasando en Ecuador y mire lo que está ocurriendo también en Perú, donde precisamente el pasado 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República y cita ya estas elecciones que se ocurrirán el 26 de enero del 2020. Por eso nos encanta mucho poder llegar a través de estas herramientas a diferentes sectores de ese querido país del Perú. Tengo la alegría, la satisfacción en el corazón de tener un hijo peruano. Juan José nació en Arequipa, una ciudad que conozco muy bien, donde tuve la oportunidad de trabajar. También conozco Cusco, conozco el sur, conozco obviamente Lima, el Callao, el norte, Piura. Qué ciudades tan hermosas, qué recuerdos inolvidables de la gente del Perú, recuerdos de su gastronomía, deliciosa, impecable. Con decirles que daba vergüenza invitar a un peruano a comer a la casa, porque uno no sabía qué le iba a preparar. Son personas, hombres y mujeres de un excelente buen gusto en la parte culinaria y son excelentes amigos. A todos ellos un saludo muy especial. Fueron varios años de oportunidades, de amigos, de buenos momentos los que me ofreció el querido país peruano. Pueden empezar a hacer sus preguntas a través de este Facebook Live sobre temas electorales. Vamos a tratar diferentes temas muy relacionados con la campaña legislativa de Perú que se tendrá lugar el próximo 26 de enero. Próximo 26 de enero. Faltan muy pocos días, es un proceso un poco irregular, un poco no muy irregular, pero sabemos por la gran audiencia que tenemos y por los mensajes que hemos recibido de ustedes que esta información será de demasiado valor para poder desarrollar esta campaña técnicamente como debe hacerse. Si uno no conoce bien el electorado al que va dirigido, es imposible que pueda hacer una buena campaña. No desconocemos que hoy la política, en medio de la difícil situación de corrupción que vivimos, muchas veces es cooptada, es comprada, es corrompida. Pero nosotros, desde nuestro actuar como consultores políticos, solamente admitimos la posibilidad de ganar desde la transparencia, desde procesos limpios, desde procesos serios. Y eso deseamos para Perú el próximo 26 de enero, cuando se lleve a cabo este proceso electoral para las legislativas de ese querido país, que además tendrá en el 2021, casi que un año y 3 meses después, las presidenciales.
donde precisamente en medio de la difícil situación que se ha vivido en los últimos años por las dificultades para que se cumpliera el periodo del último presidente electo de manera democrática, Pedro Pablo Kuczynski, el 11 de abril del año 2021 se realizarán nuevamente las elecciones presidenciales en el Perú. Y esperamos que en medio del panorama tan complejo que está viviendo esta zona de Sudamérica en el Pacífico, pues obviamente esto sirva para una profunda transformación también de los hábitos de los electores, que los electores dejen de dejarse comprar el voto, que los electores voten a conciencia, que los electores se informen sobre el programa de gobierno o de la propuesta que hacen los candidatos al Congreso, a las alcaldías, a las autoridades municipales. Eso es demasiado importante. En el 2022 también Perú tendrá elecciones. Estoy confundido porque en el 21 también se elige el presidente de Ecuador. Estamos siempre pensando en función de muchos de los sectores donde tenemos clientes en Perú, Ecuador, República Dominicana, México, Colombia, y de procesos de gobierno que asesoramos desde nuestra compañía Marketing Político y Gobierno, una compañía especializada en la parte estratégica y en la asesoría de procesos políticos transparentes y exitosos. En octubre, pues, del año 2022, donde tenemos elecciones presidenciales en Colombia, habrá elecciones regionales y municipales, donde se eligen los alcaldes y los jefes de provincia, así como otros cargos en las diferentes provincias ecuatorianas, de norte a sur. Serán 130 los congresistas que serán elegidos desde los 26 distritos electorales que han sido, digamos, seleccionados. Recordemos que el querido país de Perú tiene una constitución que rige desde el año de 1993. Desde 1993 rige esto, hace 26 años, y es la séptima vez que se realizarán elecciones al Congreso de la República en Perú, aunque en este caso serán irregulares. Son en un periodo irregular que posteriormente ya nuevamente se articularán al periodo tradicional que tienen las elecciones legislativas, teniendo en cuenta sobre todo que el 30 de septiembre, recordemos, hace 2 meses, 4 días, el presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso por los motivos que ya el pueblo peruano muy bien conoce. Yo quiero recordarles, antes de continuar ya con estos 10 puntos e invitándolos a todos a que hagan sus preguntas, a que nos planteen sus inquietudes, a que nos formulen las dudas que consideren, que pues obviamente nos hagan las preguntas que consideren, que nos planteen las dudas que tengan en relación con este proceso político de Perú o con el proceso político que ustedes consideren. No hay ningún problema, estamos para servirles. Precisamente sabemos o tenemos claro que nuestro compromiso con la democracia y con el conocimiento político es gratuito. Es entregar lo que uno sabe, lo que uno conoce, por la democracia, por la institucionalidad, por el fortalecimiento de los gobiernos, por el fortalecimiento de los candidatos. Por eso yo le quiero recordar a todos una página web que es bien importante. Esta página es www.marketingpoliticoygobierno.com www.marketingpoliticoygobierno.com. A través de esta página ustedes van a encontrar una oferta de artículos, de cursos virtuales. Tenemos 5 cursos virtuales que incluyen video, certificado, memorias, asesoría, en fin, a unos precios, digamos, solamente desde el costo. Tenemos allí también la posibilidad de las rapiconsultas, es decir, una persona nos envía una consulta que tenga para un proceso de gobierno, de campaña, y se los respondemos de inmediato. Tenemos también nuestro canal de YouTube, que ha sido muy reconocido en América Latina. Más de 20.300 seguidores tenemos ya. Es muy satisfactorio para mí. Son más o menos 160, 165 videos que hacemos en HD, donde entregamos elementos formativos para las audiencias, para las personas. Hemos sido consultados en más de 28 países del mundo, unas ubicaciones en el mapa, en la zona, por ejemplo, de Malasia, de Indonesia, de Qatar, de Rusia, que a uno le sorprenden, pero hasta allá llega nuestro mensaje seguramente porque hay latinoamericanos o hispanos que lo consultan, porque tenemos, por ejemplo, muchas visitas en Madrid, muchas en México, es impresionante, Ciudad de México, las 3 principales ciudades donde llega marketing político y gobierno son
Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile. Esos son nuestros 3 fortines donde tenemos más seguidores y donde la curva de crecimiento se da de una u otra manera, de una manera generosa. Y eso es un tema que nos llena de muchísima alegría. Es un tema que nos llena de muchísima alegría. Por eso yo los invito para que lleguen al canal de YouTube, se hagan seguidores y pongan la campanita para que cuando salga algún video lo puedan ver de primera mano, si están dedicados al tema de la política, a los temas de gobierno, y si los inquieta todo eso que está ocurriendo, pues yo los invito para que se preparen, para que se culturicen. No hay nada peor que padecer la política. Yo creo que es fundamental para cualquier ciudadano, sea candidato o no, sea político o no, sea funcionario o no, estar bien enterado de los procesos políticos y poderlos entender. Eso es lo que tratamos desde Marketing Político y Gobierno, y esa es la misión que queremos cumplir para América Latina. También nos pueden seguir a través de Facebook como Marketing Político y Gobierno. Es esta página a través de la cual estamos transmitiendo. En Twitter estamos como Marketing PIG. Repito, @MarketingPIG. Ahí nos pueden encontrar. Y también mis cuentas personales. Soy en Twitter @JaramilloLuján y en Instagram @JaramilloLujánM. También me pueden encontrar acá en mi fanpage como Miguel Jaramillo Luján. Tengo una fanpage a través de la cual ya comparto diversas actividades que hago, porque no solamente me dedico a la consultoría política, sino que también tengo otras actividades relacionadas con la comunicación, con el liderazgo público, con la representación, con la asesoría, con la formación, a la cual ustedes pueden acceder y pueden conocer. Quiero invitarlos pues a que sigan, ya tenemos ahí un par de preguntas. Me gustaría que siguieran haciendo preguntas, que siguieran formulándolas, que por favor todas las personas participen y nos hagan preguntas para poder resolverlas en un momento. Ya voy a pasar a lo que les prometí, que son esas 10 recomendaciones básicas, 10 consejos básicos para realizar una campaña acertada. Esta no es la última palabra, ni más faltaba, son recomendaciones. Recomendaciones que quiero hacerles desde mi experiencia como consultor político. Ya son varios años trabajando temas de política, de medios de comunicación, asesoría en gobiernos, en campañas, en varios países de América Latina. Y yo soy de los que pienso que el conocimiento y la experiencia es un regalo que le dan a uno para uno entregarlo. Y eso es lo que quiero hacer hoy con ustedes. Entonces, quiero invitarlos, pues, ahí aparecen los me gustas en la pantalla con la bandera de Perú, me encanta. Y quiero invitarlos pues para que estén conectados, sigan conectados, para que compartan esta transmisión a través de diferentes canales que ustedes puedan compartirla, compártanla inmediatamente para que muchas más personas en Perú puedan acceder a ella y también para que muchas personas se puedan enterar de este conocimiento. Repito, el conocimiento es gratuito, el conocimiento no es para, digamos, que nadie genere un usufructo, sino que es para entregarlo. Nada hace uno como consultor político, como arquitecto, como diseñador, como alcalde, simplemente negándose a enseñarle a otros. Tenga usted la profesión que sea. La clave no está en el conocimiento. La clave está en qué haces tú con el conocimiento. Cómo utilizas ese conocimiento para resolver los problemas que se te presentan en una campaña política. Esa es la clave. Y bueno, amigos, ya empiezan ahí a fluir las preguntas. Yo voy a empezar ya entonces con este tema de los 10 aspectos o las 10 claves o esos 10 recomendaciones que les quiero dar sobre qué tener en cuenta, sobre todo por una campaña tan particular, con tan corto tiempo, en medio de una crisis de tantas irregularidades, tan compleja como la que se está presentando en Perú. Primer elemento para una campaña, la estructura. Es imposible emprender cualquier proyecto político si no hay estructura. Así usted quiera ser candidato a la personería de su colegio, necesita estructura. ¿Quién es su estructura? Su familia, válido. Yo no soy de los que pienso o apruebo mucho que se ponga la familia en cargos directivos, pero cuando se trata de arrancar, hay que arrancar. Los mejores amigos, la pareja, la familia, cree equipo. Y entre más gente tenga usted que no piense como usted, que sea distinta, e incluso que sea más inteligente que usted, mucho mejor. No se busque gente que solamente esté sobando chaqueta o gente que solamente esté aprobándolo, diciéndole que todo lo que usted hace es maravilloso. Esa es la peor recomendación para cualquier líder político. Lastimosamente hoy en América Latina tenemos o padecemos una serie de líderes políticos que están totalmente anquilosados en su propia soberbia, en su propia convicción de qué es lo que ellos digan y punto. Y se les perdió la capacidad de escucha. Sí, señores,
No hay capacidad de escucha, ni siquiera en los procesos de rendición pública de cuentas, que técnicamente en América Latina, desde México hasta Chile, están normados en la gran mayoría de nuestros países, se incluye a los ciudadanos. Las rendiciones públicas de cuentas, por ejemplo, en las audiencias públicas, están llenas de funcionarios, están llenas de contratistas, están llenas de la familia del político. Entonces ahí, ¿quién va a enfrentar o quién va a ser la contraparte? Y parte del éxito de nuestro sistema político está en la ley de pesos y contrapesos. Los buenos gobiernos se caracterizan porque proponen unas alternativas, unas políticas públicas, pero generan o tienen un contrapeso en personas que hacen las preguntas, que cuestionan, que critican, que se oponen. Todo desde la legalidad, todo sin violencia, todo por fuera de intereses ideológicos, solamente con el interés mayor de generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Entonces, eso es bien importante. ¿Cómo debe ser la estructura de una campaña política? Fundamentalmente, el candidato, es el líder fundamental. Segundo, tener un asistente, una persona que maneje todos los elementos de agenda, los elementos operativos, que le quite a usted el peso del día a día. Tercero, es bueno tener un buen gerente de campaña, una persona que maneje las cuentas, los libros, que de acuerdo con la ley peruana pueda tener, digamos, esas cuentas y esos libros de contabilidad transparentes desde los momentos y las fechas que establece el cronograma electoral. Se debe tener un buen comunicador. Un buen comunicador no supone un buen community manager o que haga videos. Se necesita un equipo especializado en hacer videos. Se necesita un equipo especializado en hacer marketing político, digital. El marketing político digital no es estar publicando cualquier cosa que a mí se me ocurre. El marketing político digital no es salir a cualquier hora o poner publicidad de cualquier tema. A mí me da mucha tristeza empezar a ver ciertos mensajes de políticos peruanos que me llegan aquí a Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una mala planificación de la publicidad digital. Y muchas veces llegan con videos oscuros, mal iluminados, porque no se tiene el equipo especializado para poder hacer las cosas bien. Y en la imagen nos jugamos un tema fundamental. Segunda recomendación, funciones claras. ¿Quién hace qué, cómo y con qué objetivo? En las campañas abundan muchas veces una serie de personajes que yo los llamo como esas cargas pesadas. Se convierten en el recomendado del tío, de la mamá, del amigo, del jefe político, que no sirven ni para barrer la sede política. Entonces es fundamental que los equipos sean pequeños, pero que las funciones estén claras. Al menos en el equipo directivo, ¿cierto? Hay que evitar la gerentitis. Ese tema de yo soy gerente, no sé qué, yo soy gerente, no sé qué, entonces terminan con el ego por allá más subido que el candidato y terminan entorpeciendo todo dentro de la campaña política. Tercera recomendación, el líder debe ser el candidato. Quien lidera la campaña debe ser el candidato. Yo he visto muchas campañas, créanme amigos, en las recientes de Colombia que acabamos de terminar, donde por fortuna pudimos ganar en 4 departamentos de este país, aquí en Colombia, y también en las que terminé en marzo en Ecuador, donde también tuvimos la oportunidad de tener varias victorias. En total tenemos 17 victorias en este año electoral, sobre todo en muchas zonas rurales, donde digamos, las realidades son muy distintas a lo que la gente se imagina, y más en una situación tan convulsa como la actual. El líder debe ser el candidato. Quien lidera la campaña es el candidato. Quien define los mensajes es el candidato. Quien trabaja al lado de un equipo es el candidato. Quien debe entender todas las características de la campaña y la representación legal de la misma debe ser el candidato. Se debe delegar los temas operativos, los temas técnicos, ciertos temas políticos, pero es muy importante no perder el control de la campaña. Y es claro que hay campañas donde muchas veces la familia o quien pone los recursos económicos tiene una gran influencia. Eso es válido, que haya influencia, pero el liderazgo de la campaña lo debe tener el candidato. Créanme que desde la experiencia, y aunque resulte absurdo este tema, muchas veces he visto cómo hay personas que pierden el control de su campaña y eso los lleva al fracaso, lastimosamente. Cuarto elemento, son 10, ya vamos para el cuarto. Cuarto elemento, ¿qué tipo de elecciones se van a disputar en Perú? Primero, sabemos que son irregulares, se hacen de manera extemporánea. Fueron citadas por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre, hace 2 meses, 4 días, y se van a disputar en menos de 2 meses, el 26 de enero exactamente. Entonces, son elecciones irregulares. Segundo,
Se desarrollan no para un cargo uninominal, sino para un cargo legislativo. La gente hoy le cree más a un alcalde o un jefe de provincia que a un congresista, porque lo asocia más con el ejercicio de la política que está desprestigiada. Es muy triste decir esto, pero es real que los alcaldes o los jefes de provincia o los que pertenecen a la rama ejecutiva del poder público gozan de un mayor prestigio frente a los ciudadanos porque son esas personas que pueden ejecutar el presupuesto en tiempo real, que inciden de manera directa en políticas públicas. La labor de un Congreso es fundamental, es muy valiosa, pero no nos podemos decir mentiras. Hoy los congresos de América Latina y particularmente el Congreso de Perú, que tuve la oportunidad de revisar algunos estudios recientes de opinión, no goza de la mayor reputación. Por eso, esa es una característica que hay que tener en cuenta frente al tipo de elecciones. Un cuarto elemento, entramos en la Navidad. Generalmente las vacaciones en Perú son todo el mes de febrero, pero enero tampoco es que sea el mes más activo en Perú. Empieza a bajarse la guardia y diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, también baja el interés de la gente. Y en medio de una situación tan convulsa políticamente para Perú, pues obviamente hay que hacer campaña en momentos en que el ciudadano quizás se va a resistir a que entre la campaña. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no saturarlo? ¿Cómo no rellenarlo de afiches, de pancartas y tirar millones y millones de pesos? Pues obviamente eso se logra cuando se entiende el tipo de elecciones y para eso usted tiene que tener un equipo de consultoría calificado que lo acompañe. Nosotros desde Marketing Político y Gobierno estamos ya conectados con varios procesos políticos en Perú. Y obviamente cuidamos mucho con qué clientes trabajamos, con qué partidos trabajamos y qué procesos acompañamos para hacerlo de manera seria, responsable, íntegra y obviamente buscando la mayor probabilidad con los resultados. El consultor político que les diga que les garantiza ganar, les está mintiendo, porque eso no depende del consultor político. Empezando porque los consultores no ganan elecciones, no ganamos elecciones. Somos parte del equipo asesor, somos parte de un equipo que planifica y estructura, como les voy a explicar más adelante. Voy para la quinta recomendación y los quiero invitar para que nos sigan escribiendo, para que sigan compartiendo el Facebook Live. Yo sé que igual la grabación va a quedar y muchas personas van a entrar, van a escribir sus preguntas. Bienvenidas todas las preguntas, escríbanlas, las vamos a estar revisando e igual también las responderemos. Así no queden grabadas en el video, las estaremos respondiendo ahí en el live. Quinto elemento importante, tener un partido o una organización legal sólida. ¿Viven un momento difícil los partidos en Perú? No sé, respóndanme ustedes esa pregunta. Yo tengo la percepción de que el momento no es fácil. El momento político no es fácil, el momento para el Congreso no es fácil, el momento para los partidos tradicionales y para los líderes tradicionales de Perú no es nada fácil. Comprendiendo bien el territorio de Perú, sabemos que hay una fuerza muy grande en la ciudad de Lima, es más o menos el 80-85% muchas veces del poder económico y político de Perú, además que por las características mismas históricas y socioculturales de este país tan querido que, repito, tuve la oportunidad de vivir allí más de 3 años, pues las distancias entre Lima y las provincias son bastante grandes y hay un gran centralismo en la estructura política que esperemos algún día pueda cambiar. Los partidos políticos no como garajes electorales que dan avales. Los partidos políticos que propongan llevar al Congreso iniciativas legislativas que transformen a Perú. En medio de una ciudadanía hastiada que va a estar celebrando Navidad, Año Nuevo, que va a estar pendiente de sus vacaciones en febrero, pues un candidato que no tenga muy claro qué visibilidad o no visibilidad le dará a su partido político o cómo capitalizará la pertenencia a un partido político para entregar más ideas, más tanque de pensamiento, más propuestas legislativas, pues obviamente se va a perder de ese voto ciudadano, no se va a conectar con la forma en la que está pensando el ciudadano peruano hoy en día en cualquiera de estos distritos donde se llevarán a cabo estas elecciones el próximo 26 de enero. Sexto elemento, un sexto elemento adicional es la creatividad. Qué importante la creatividad. Es fundamental. Las campañas tradicionales están mandadas a recoger
Las campañas de tarima y micrófono están mandadas a recoger. Las campañas con exceso de papel y los gobiernos que no sean cero papel están desapareciendo en América Latina. Las campañas que no se conecten con ese ciudadano que está molesto, que está furioso, que no siente equidad, que no siente una representación en el gobierno y que no se siente configurado desde la teoría política como Estado, en tanto Estado comprendido como gobierno y ciudadanía, pues no va a lograr votación. Uno se conecta desde ahí. Y es claro que la votación para un congreso tiene algo de lo que llamamos el voto de máquina. Yo no soy enemigo del voto de máquina, ni más faltaba. Teóricamente debo tenerlo en cuenta siempre en los procesos electorales. Y en los legislativos se tiene que tener una máquina, que son las personas fieles a mi partido político, a mi movimiento, a mi familia, amigos de la universidad, amigos del colegio, del barrio, todo el que me quiere. ¿Cuál es el problema de la máquina? Cuando yo tengo que pagarles con comida, con dinero, con materiales de construcción, eso es ilegal y eso es un delito. Y la ley, en este caso, cada vez se va a fortalecer mucho más para poder entrar en sanciones más fuertes a los ciudadanos que puedan, digamos, de una u otra manera generar este tipo de dificultades. Así que a fortalecer el partido, a analizar muy bien hasta dónde me es conveniente identificarme, hasta dónde me es conveniente visibilizarlo y cómo ser candidato desde el partido, pensándome ya en una bancada que participe del legislativo en busca de representar algo concreto, ¿sí? Una de las mayores críticas que hacen los ciudadanos hoy por hoy a muchos congresistas en América Latina es que son acomodados, es que llegan al legislativo y simplemente se dejan comprar por prebendas. ¿Cómo garantizar su independencia como candidato? ¿Cómo garantizar su independencia como partido político? Sobre todo frente a este panorama que vivimos en América Latina y las presidenciales del 21 y las regionales del 22, así como las legislativas que se vienen luego de estas elecciones irregulares. Creatividad para crear alternativas, creatividad para llegarle al ciudadano, creatividad para las redes sociales, creatividad para visitar los barrios, para visitar los eventos, para visitar esas tertulias. Usted quiere ir a la pollada de la vecina, pues vaya a la pollada de la vecina. Analice si debe llevar volantes, analice cómo es su vestuario, analice de qué debe hablar. Póngase pilas para escuchar, más que hablar. Cállese un momentico como político. Eso va a ser fundamental. El ciudadano valora que lo escuchen. Y no que sea un diálogo de sordos, es decir, no es que esté hablando y usted no lo esté escuchando o esté mirando el celular, sino que usted esté tomando atenta nota y como mínimo, desde una escucha activa, utilice al menos las palabras que le está diciendo el ciudadano para decirle, valoro lo que me estás diciendo. Voy a tomar en cuenta lo que me estás diciendo. Y háblele de soluciones. No le hable ni de proyecto legislativo, ni de legislatura, ni de... Mire, el alto promedio del habitante peruano, como pasa en Colombia, en Ecuador, no entiende mucho de tecnicismos en términos políticos. Entiende desde la búsqueda desesperada de una solución. Me preocupa la inseguridad en mi barrio, me preocupa la falta de educación para mis hijos, me preocupa qué comer la semana que viene porque no tengo trabajo, me preocupan muchos temas. Eso es lo que hace que el político se conecte con el ciudadano y no que el político esté hablando de grandes macroproyectos, grandes promesas que muchas veces no cumple, y eso hace parte de los temas que a nivel de investigación más me preocupa. Porque cuando hago una investigación, uno se encuentra en grupos focales que la gente lo que más dice es yo no quiero volver a votar, por gente que no cumple, por gente que no hace realidad lo que promete, y eso nos afecta mucho a todos los que estamos trabajando para una buena política en América Latina. Vamos con el séptimo elemento, estudiar el territorio. Eso sí que es bien importante. Todos los territorios en Perú son muy distintos. La selva, la sierra y la costa son los grandes segmentos en que se divide el Perú, sus diferentes provincias. Ya había hablado ahorita del centralismo que caracteriza a este querido país, sobre todo por la influencia desde la colonización que tuvo una ciudad como Lima para el influjo, la llegada de los españoles al sur de Sudamérica. Luego de que esto termina, pues obviamente Perú se convierte en una nación, con el paso de los años ya empieza a evolucionar, pero Perú es una ciudad muy centralista, donde cada territorio es distinto. Yo creo que uno llegar a un territorio como Cajamarca, a un territorio como el Callao, a un territorio como Arequipa, a un territorio como Cusco, es muy distinto.
El pensamiento es supremamente distinto. Ustedes mismos saben cómo piensa muchas veces ciertos sectores del norte, cerca de Piura. ¿Cómo piensa el limeño típico? ¿Cómo piensa la gente en Iquitos o en la selva? ¿Cómo piensa la gente en las alturas de los Andes, cierto? En zonas como Juliaca, por ejemplo, como el Cusco. Ustedes saben cómo son los arequipeños. Son personas altamente rebeldes a muchos de los temas de Lima. Y tienen unas características, unas formas de pensar su territorio, de resolver sus problemas, una mirada frente a la política muy particular. Por eso es menester fundamental poder generar un ejercicio a través del cual se pueda hacer o establecer un contacto con el territorio, estudiarlo, entender muy bien los mapas, más allá de ser un mapa plano que muestra unos elementos ahí escritos, pues es fundamental ir más allá de los mapas, estudiar, 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 leer, leer, leer. Miren, esa es una gran angustia que tengo muchas veces desde estas empresas donde ofrecemos conocimiento, donde ofrecemos cursos, a veces hasta gratuitos, en muchos casos, capacitaciones. Nos damos cuenta de que a nuestras capacitaciones van amas de casa, van ciudadanos, van estudiantes, gerentes de campaña, va todo el mundo, menos, adivinen quién, los políticos, porque creen que ya se las saben todas, porque creen que no deben leer, porque muchos, no todos, yo creo que hay políticos que estudian, que analizan, que hacen un trabajo riguroso, ni más faltaba, pero hay muchos que no le apuntan a estudiar muy bien el territorio. Y eso es un tema fundamental. Octava recomendación, antes de pasar a las respuestas de dos preguntas que ya tenemos allí, invitándolos a todos a que nos hagan más preguntas si consideran sobre procesos electorales, no solamente legislativos, sino uninominales, como de alcaldías, jefaturas de provincia, prefecturas y demás, en sus diferentes países. Octavo elemento, los social media. Es real que desde lo legal y desde lo ilegal, porque los dos temas hay que tenerlos en cuenta, sobre todo por aquello de la mal llamada guerra sucia. Qué terrible la guerra sucia, qué terrible la propaganda sucia. No estamos de acuerdo con el tema. Estamos de acuerdo con la sagacidad, estamos de acuerdo con la habilidad para ser ingeniosos, para ser creativos, para ser disruptivos. Estamos de acuerdo con el hecho de generar estructuras que me permitan de una u otra manera enfrentar a mis rivales con creatividad y también saberme defender si en un momento determinado hay propaganda sucia. Hay que estar preparados. Los social media hoy son más que medios para transmitir cosas. Son el nuevo parque, la nueva calle, el nuevo escenario donde hay conversación entre prosumidores. Ya usted, señor político, señor gerente de campaña, no es quien habla y el ciudadano obedece. Hoy se construye con y desde los ciudadanos. Y las redes sociales son la máxima expresión de eso. Sin embargo, también las redes sociales son, lamentablemente, espacios letrínicos, así los llamo yo, donde mucha gente, bajo el anonimato, también se aprovecha y empieza a escribir, a insultar, a calumniar, a injuriar, a lastimar, y eso también es una realidad que hay que enfrentar en los procesos electorales. Los social media, pues, tener todas las redes sociales, tener Facebook, Instagram, WhatsApp, no señor. Usted puede hacer su campaña con una o dos redes sociales. Tener fanpage o tener mi página personal, depende de su caso. Depende del territorio, depende del perfil de público al que usted se dirija. Depende el estrato socioeconómico de las personas. Depende la cobertura de Internet en el territorio donde usted se mueve. El WhatsApp hoy es una herramienta muy masiva, igual que Facebook. Podríamos decir que en muchos casos es fundamental. Sin embargo, cada red social y cada plataforma tiene un lenguaje, tiene un estilo, tiene unos horarios. Hay que saber estar prendidos, pero también apagados. Ustedes saben lo complejo, lo contraproducente que es cuando un político le da por hablar cuando está jugando la selección de su país. Es el momento peor para poder hablar. O un domingo, madrugar a trinar algo. Complejo, difícil. No, señores. Los cibernautas, los prosumidores, tienen horarios, tienen tiempos y tienen momentos de digerir ciertos mensajes. ¿Que se debe publicar después de las 5 de la tarde? No necesariamente. Cada caso es distinto. Cada persona es distinta. ¿Que mi candidato debe hacer lives en Instagram y en Facebook?
Depende. ¿Cómo registra su candidato? ¿Tiene buena expresión oral, corporal? ¿Tiene un buen discurso? ¿Sabe hablar? ¿Persuade? ¿Sabe resolver preguntas? ¿Sabe escuchar? He insistido mucho en esto. Hágase las preguntas necesarias y sobre todo contrate especialistas para manejarle su campaña. Noveno elemento, la imagen y la fotografía, fundamental. La mala fotografía distancia a los electores. 8 de cada 10 fotografías, dice el maestro Jorge Sandoval, un gran amigo a quien saludamos en México, no sirven en política. Y lastimosamente hoy ni las selfies sirven en política, o llevan a otro tipo de escenarios donde degradan al candidato. Pero tampoco sirven esas fotos con señores muy encorbatados, muy tiesos, muy majos, con una gesticulación negativa, agotada, arrugada, en fin. No tengo nada contra las arrugas, de hecho yo tengo ya muchas, o sea, ni más faltaba. Pero el tema es que cualquier fotografía y cualquier persona, por joven o por adulta, se puede ver muy bien y puede entender la fotografía más allá de la propia estética. ¿Por qué razón? Porque puede que a usted la fotografía política que le haga no le guste. Pero si funciona para la campaña, pues le tiene que gustar. Por eso ponga expertos al frente de un proceso como el manejo de su imagen y su fotografía. Y cuando hablo de imagen voy un poco más allá, aunque cada uno de estos temas daría para que pudiera hacer una charla de 1 hora más o menos. Y es tomar las decisiones acertadas, blindar a su familia, acordar con su familia hasta dónde hablan, hasta dónde no hablan, cómo manejan sus redes, su vida pública, tratar de entender muy bien cuáles son esas situaciones incómodas que usted ha vivido en su vida y que su consultor, su equipo estratégico debe conocer para estar preparados a ataques o situaciones que puedan caer desde adversarios o enemigos que usted tenga. Imagen y fotografía, un tema amplísimo, pero ahí también pueden encontrar información en nuestro canal de YouTube, Marketing Político y Gobierno en YouTube. También los quiero invitar para que visiten nuestra página www.marketingpoliticoygobierno.com. Pueden hacernos ya mismo sus preguntas o incluso yo les digo que también si nos quieren dejar sus preguntas después de ver esta transmisión que le vamos a, o que dedicamos especialmente a las legislativas de Perú, pues también lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Visiten nuestro canal de YouTube, 160 videos en HD, totalmente gratis, que pueden ver y aprender muchos o profundizar en muchos de estos conceptos. También los pueden seguir en Facebook, Miguel Jaramillo Luján, Marketing Político y Gobierno, y en Twitter, mi Twitter personal, @Jaramillo Luján, o el Twitter de Marketing Político, MarketingPIG, @MarketingPIG. Vamos con el último elemento, un elemento que quise dejarlo para el final precisamente por lo complejo que es el panorama hoy en Perú. Por lo irregular de estas elecciones, por el momento de los partidos, por los cambios que ha tenido esto, por los momentos hasta lúgubres que ha tenido todo este proceso del año 2019 en Perú. Hemos tenido hasta situaciones muy trágicas, como la muerte del expresidente Alan García, como, bueno, ustedes mejor que nadie conocen toda esta situación, que no se puede desmeritar absolutamente nada de lo que pasa en una campaña. Nada, nada se puede desmeritar. Hay que tratar de profundizar en todo e investigar cómo piensa, cómo siente, qué intereses y qué motivaciones tiene mi votante. Esto no es un tema de intuición. Ese afiche te quedó divino. De si este discurso, ¿para qué? ¿A quién va dirigido? ¿Esa foto para quién? ¿Ese afiche para quién? ¿Es necesario montar publicidad en ese barrio, en ese sector de la ciudad? ¿Por qué voy a montar en Ancash una cosa en la zona urbana y otra en la zona rural? Hay que diferenciar, hay que segmentar. Eso solamente se logra conociendo el territorio. El 10º elemento es que estas elecciones van a ser crisis. Faltan pocos días y van a ser crisis. Hizo crisis y colapsó el Congreso. Y por eso fue, digamos, relevado por el presidente Martín Vizcarra. Más allá de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo, hay una situación crítica. Y este proceso, con los días que restan, en medio de Navidad, Año Nuevo, previo a las vacaciones peruanas, que son todo el mes de febrero, que dicha el mar. Me encanta, recuerdo el mar Pacífico en Perú, que lo disfruté tanto allí con mi hijo. En medio de esta situación, pues obviamente hay una situación crítica. Y hoy la política latinoamericana se hace en medio de la crisis. Las situaciones críticas no son lineales, no son establecidas. Y la planeación para una campaña como esta no puede ser lineal. Usted no puede planificar todos estos días que restan. ¿Cierto? Son 52 días aproximadamente, si no estoy mal, alguien me corrige, los que faltan para el 26 de enero de 2020. Entonces,
en esos días cómo planificar, 53 días, gracias, cómo planificar muy bien y entender que hay crisis y que van a ocurrir muchas más crisis, otras crisis más. La crisis es una oportunidad. Los orientales han acuñado ese término, crisis igual a oportunidad. Pero hay gente que vive crisis y las ahonda. Hay gente que tiene heridas reputacionales o de imagen y les pareciera que les hiciera así con el dedo y las infectara a propósito, con soluciones traídas de los cabellos, con soluciones sin investigación, con soluciones sin personas de experiencia. Por eso yo les quiero recomendar muchísimo todo el trabajo que hacemos a través de nuestra consultora Marketing Político y Gobierno. Para sus campañas podemos brindarles el servicio de investigación, podemos diseñarles una buena estrategia de marketing digital político, podemos brindarle el servicio de consultoría política, una persona o un grupo de personas independientes que no le va a decir lo que usted quiere escuchar, sino que le va a decir lo que ha investigado, para lo que se ha preparado, en lo que ha profundizado. Entrenamos a los candidatos para saber resolver entrevistas, para manejar bien sus redes sociales, para construir un discurso coherente, consistente, propositivo y en sintonía con la situación, el territorio y todo lo que hemos hablado. Los acompañamos para manejar crisis, ataques, burlas, memes, canciones, de todo nos ha tocado, hasta nos han atacado a nosotros mismos, como nos ocurrió recientemente acá en Colombia y también en Ecuador. Cuando los rivales ven que uno va ganando unas elecciones, no tienen más remedio que meterse con el consultor. Ya no quieren atacar al candidato, sino al consultor. Y nosotros no somos las figuras centrales de una campaña. La figura central de la campaña es el candidato. También hacemos planeación de tierra, de aire. ¿Qué es la tierra? ¿Cómo llegar al territorio? A las zonas urbanas, a las zonas rurales, a las zonas digitales, a las zonas mixtas, a las zonas de crecimiento urbano, a los diferentes estratos socioeconómicos de esa ciudad o de ese departamento o de ese distrito donde usted va a trabajar su candidatura para estas elecciones. Bueno, vamos a empezar a resolver algunas preguntas que nos llegan. Estamos aquí con una pregunta que nos hace Laura Cala. Siendo un proceso irregular, ¿cómo hacerlo más eficiente? Bueno, Laura, una pregunta muy importante, sobre todo porque en condiciones normales, un proceso de campaña lleva entre 3 a 4 meses, pero se recomienda una preparación más o menos de un año. Y resulta que aquí el Congreso se disolvió el 30 de septiembre y recién se está empezando la campaña. Entonces, la eficiencia es un elemento fundamental. Y eso se puede entender fundamentalmente en qué talento humano tengo, cuánto dinero tengo, cuánto tiempo tengo y su principal activo es el tiempo. Cada minuto que pierda en el día no lo recupera. Usted puede conseguir más plata para su campaña, puede conseguir más gente que lo ayude, pero usted no recupera el tiempo. Eso es un gran activo. ¿Y cuánto falta para el día de elecciones? Sobre todo entendiendo que las elecciones, cortas o largas, tienen 3 etapas. Una primera etapa de posicionamiento del candidato, una segunda etapa de aprobación del candidato. La primera etapa, yo digo, ya sé quién es Miguel Jaramillo. Lo reconozco, yo lo conozco, un consultor político. La segunda, aprobación. A mí Miguel Jaramillo me parece un buen consultor político. La tercera, decisión de voto. Voy a contratar a Miguel Jaramillo. En el caso de un candidato, reconozco al candidato. Segundo, me identifico con él y le cojo cariño. Tercero, voy a votar por él. Ustedes no saben lo que significa para un ciudadano salir un domingo o un día de semana, depende cuándo se hagan las elecciones, a votar. Es complejo, es un tema bastante complejo porque muchas veces las personas no entienden que estamos hablando de una situación que es irregular. Estamos hablando de una situación como es sacar un domingo a la gente a la calle. La gente sale un domingo, pero por una emoción fuerte. Y la gente vota es por emociones. Y si usted sabe gerenciar las emociones, va a lograr conectarse con el elector. ¿Qué es lo más fácil? El odio, la venganza, el insulto, la vulgaridad. Pero el ciudadano está hastiado. El ciudadano peruano está hastiado de esa situación. ¿Usted le va a apostar al mismo camino o a un camino más inteligente para lograr el objetivo? Es la pregunta que yo le quiero hacer. Así, Laura, que te invitamos a ti, a tu equipo y a todas las personas que nos están viendo hasta ahora a utilizar de manera eficiente el talento humano, el tiempo, los recursos que no son solamente soles, ni nuevos soles, son
todas las donaciones que nos hacen en hidratación, en alimentación, en una sede política, necesito o no necesito sede política. Yo siempre he sido muy crítico de esa situación. Yo siento que las sedes políticas hoy en América Latina cada vez están más en desuso. Entonces, hay que hacerse un montón de preguntas. ¿Uso o no uso camisetas? ¿Uso o no uso vallas? ¿Uso o no uso papel? He conocido muchas campañas exitosas en América Latina que son cero papel. Esta es una campaña corta. Me enfoco en lo digital. Y hay candidatos en México y en Argentina que han ganado legislativas regionales y locales solamente con redes sociales. Es muy riesgoso, obviamente. Muy riesgoso. Y hay que saberlo hacer de una manera muy inteligente, pero hace parte de decisiones que pueden generarte eficiencia, te acercan a la meta, pero esto no se trata de ser tacaños. Ojo, no se trata de no ahorrar dinero. ¿Por qué razón? Porque usted está aspirando a un cargo importante en el Congreso de Perú. Y eso significa la capacidad de tomar muchas decisiones, de incidir altamente, de transformar su propia vida en un cargo público. Y obviamente eso requiere que usted invierta su tiempo, su dinero y su esfuerzo en un buen equipo consultor, en un buen equipo, digamos, de trabajo para poder lograr este objetivo. Vamos a resolver aquí otra pregunta que nos llega en este momento. Es que hay muchas más, aquí no había visto. Tenemos otra pregunta de Sergio Paz. Nos dice, hola Miguel, ¿cómo evitamos la desinformación en la campaña? Sergio, muchísimas gracias de corazón por esta pregunta tan valiosa que nos haces. Es un tema importante. Mire, la fuente principal de información de una campaña debe ser el candidato. Pero a veces hay candidatos a los que hay que esconderles el Twitter o el Facebook, porque impulsivamente lo están manejando y cometiendo una gran cantidad de errores. Pero también es real que existen campañas sistemáticas de noticias falsas, de una serie de desinformaciones con el ánimo de afectar la imagen, la reputación, desorientar a los electores. Yo creo que es fundamental para poder evitar la desinformación en campaña, tener un muy buen monitoreo digital, tener una muy buena planificación digital, tener personas idóneas a cargo de su plataforma digital de campaña, para poder captar qué está diciendo y qué está conversando sobre usted y su campaña el prosumidor ciudadano. Primer elemento. Y segundo, tratar de tener fuentes para verificar la información. Y tratar de tener una única vocería, que sea la del candidato, tanto para explicar, contar, informar, como para aclarar en un momento determinado cuando sintamos que una desinformación puede estar afectándonos en lo que más nos importa, que es la posibilidad de que los ciudadanos se sintonicen con nosotros. Lo que más nos afecta como candidatos, perdónenme lo que voy a decir, yo sé que es doloroso, no es que hablen mal de mí o que me duela que me saquen los trapitos al sol, porque todo el que se mete a política sabe que van a hablar de él hasta sus más profundos secretos y le van a sacar todo. Por eso es bueno que su equipo estratégico y su equipo de trabajo esté muy bien informado acerca de cómo lo van a atacar, acerca de qué debilidades tiene usted, acerca de qué problemas tiene en su vida para poder enfrentar las situaciones que van a ser anómalas. Muchísimas gracias, Sergio, y espero haber resuelto tu inquietud. Si tienes otra más, nos la puedes formular de manera inmediata. Vamos con Eusebio Quispe, que también nos escribe desde Perú. Eusebio nos pregunta, ¿cómo deberíamos organizarnos para estas campañas cortas? Yo creo que, Eusebio, que durante la presentación, perdón, el frío acá en Bogotá siempre es fuerte y tengo una tosecita. Yo creo que la organización de la campaña para este tema, yo quiero entregar 3 recomendaciones fundamentalmente. Primero, tenga un buen equipo estratégico, tenga una buena asesoría, una buena consultoría que le evite gastar más del dinero que debe gastar. Segundo, tenga un equipo base pequeño, que usted controle, que usted maneje, y no equipos masivos y de muchas personas que no se saben ni qué es lo que hacen. Y tercero, entienda muy bien los intereses y motivaciones de los peruanos en estos 53 días que restan hacia las legislativas del Perú. Casi que estamos en época decembrina y de Navidad, ya se está comiendo panetón con chocolate. Casi que estamos ya sobre enero y empieza la ansiedad por las vacaciones. El 26 de enero que sean las elecciones, mucha gente estará ya yéndose a la costa o yéndose de vacaciones porque es el verano. Entonces tenemos que entender
cómo habita, cómo vive, qué le interesa y qué le motiva a la gente, para no ser invasivos, violentos y contraproducentes con ese tema. Eso es lo que yo quiero recomendarles frente a este tema, y esas son mis 3 recomendaciones, principalmente sobre organización. Ya durante las 10 recomendaciones que les he dado, les he profundizado un poco más en otros detalles que ahí también están planteados. Teresa Vanessa Vilches Ninahuanca. ¿Cómo enfrentar la prensa mala? Teresa, muchísimas gracias por tu pregunta. Saludos allá en la querida tierra peruana. Saludos en la querida tierra peruana. E invitarlos a todos para que nos sigan haciendo preguntas, para que nos sigan formulando preguntas que tengan acerca de las elecciones, en Perú, para que poder seguir resolviendo. Teresa Vanessa Vilches Ninahuanca nos pregunta, ¿cómo enfrentar a la prensa mala? ¿Cómo enfrentar a la prensa mala? La prensa hoy es un gran conglomerado que vive una situación muy particular en América Latina. En Perú, la prensa pertenece a ciertos medios de producción, agrícola, a ciertos medios de producción industrial, a ciertos sectores políticos, a ciertos sectores de servicios, a ciertos sectores de comercio, a ciertos sectores marítimos, ¿cierto? A ciertas familias. Así se creó el Perú, Colombia, Ecuador, muchos países tienen esa formación a partir de familias muy poderosas que son propietarios de los medios de producción y de los medios de comunicación. Hoy, la realidad de las campañas políticas nos permite tener medios propios, pero nunca van a ser tan poderosos como RPP, El Comercio o el diario El Correo en Perú, por ejemplo. Y esos medios de comunicación yo creo que hay que abastecerlos permanentemente de información desde la campaña. Muchas personas perdieron la esperanza frente a los medios, porque piensan que los medios masivos de comunicación solo les publican si les pagan dinero. Hay muchos medios que actúan así, y es real. En zonas de provincia hay que lastimosamente invertir en publicidad, en pauta, en muchos de estos temas, para que pueda haber ese tipo de situaciones que generen de una u otra manera algún tipo de publicación de la información que yo quiero que salga. Sin embargo, y a pesar de que esto ocurra, hay medios de comunicación muy reconocidos que siempre guardan espacio para las audiencias o para las campañas, y que si se establecen buenas relaciones públicas, una buena estrategia de prensa, se pueden lograr espacios en diferentes canales de comunicación. Ahora, la prensa mala. Mucha de esta prensa mala es prensa kamikaze, prensa que te cobra. Si no me pagas, hablo mal de ti. Lastimosamente no se puede caer en las garras de esta prensa negativa. Hay que estar preparados para cualquier contingencia de ataque que tengamos y a través de nuestros canales propios poderlo enfrentar. Pero cuando usted paga para que no lo ataquen o paga por una extorsión, pues cada vez le van a cobrar más. Es una diabólica dinámica que viven muchas personas en nuestro continente, muchos comerciantes, muchas personas de Perú la viven. Sin embargo, un candidato y una campaña no puede ceder a los chantajes y tiene que evitar esa prensa negativa. Yo sé que obviamente, históricamente, la época de Alberto Fujimori, según pude consultar en algunos libros, generó una gran cantidad de prensa que ustedes llaman prensa chicha, que es prensa que le gusta el amarillismo, que es prensa que le gusta la noticia sensacionalista, que es prensa que le gusta el escándalo. ¿Conviene o no conviene salir en la prensa chicha? Eso es muy relativo. Depende de la necesidad. ¿Quién lee la prensa chicha? Los estratos medio y bajo de Perú. ¿Quién lee la prensa chicha? Más mujeres, hombres, jóvenes. Los jóvenes también lo leen a través de sus smartphones. Entonces uno no puede desmeritar un medio de comunicación. ¿Qué me conviene más? ¿Una historia, una entrevista o una publicidad? Créanme que hoy la publicidad política vive uno de sus peores momentos en la historia de las campañas políticas en América Latina. Cada vez está más mandado a recoger el tema del avisaje en prensa, en radio o en televisión. Así como el perifoneo en ciertas zonas rurales es vigente y en las ciudades está prohibido por contaminación, también la prensa está siendo un elemento muy revaluado. Entonces hay que tener muy en cuenta eso
Teresa, espero que haya sido resuelta tu inquietud. Si no, nos escribes y con todo el cariño te ampliamos una respuesta, o si tienes otra pregunta, nos la haces también. Michel Vargas León. Michel, buenas noches. Qué alegría que estés con nosotros. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo dividir los tramos de la campaña por tiempo? Eso es bien importante, sobre todo por la irregularidad de esta campaña. Mire, yo creo que estamos viviendo, o sea, en términos generales yo les hablaba ahorita de 3 tramos fundamentales. El tramo del posicionamiento, el tramo de la aprobación y el tramo de la decisión de voto. Concentrémonos de atrás para adelante. Yo creería que desde el 15 de enero en adelante es el tramo de la decisión de voto. Yo creería que del 6 de enero al 15 es el tramo del posicionamiento. Perdón, es el tramo de la aprobación. Repito, del 26 al 15, voy de atrás para adelante, decisión de voto. Mi comunicación tiene que estar orientada a decirle al votante cómo voy a votar, cómo debe votar, cómo es el tarjetón, cómo lo debe marcar, porque además el sistema es bastante complejo. Entonces hay que explicar y hacer mucha pedagogía y casi que imprimir tarjetones para explicarle a las personas cómo deben marcar el tarjetón electoral. Desde el 6 de enero al 15 de enero se sale de una especie de periodo de pausa que va entre el 25 de diciembre y el 5 de enero, que ya les voy a explicar cómo funciona, y se entra en una etapa de incentivar la aprobación y empezar a hacer un poco de pedagogía electoral, pero sin todavía ser tan incisivo en la decisión de voto. Luego viene este periodo, que es como una especie de agujero negro, Navidad y Año Nuevo, tiempos muy sensibles para la gente. Hay que intensificar el trabajo de tierra, hay que bajarle a la intensidad del trabajo de aire. No hay que pedir votos, no es momento de pedir voto, no es momento de hablar de partidos, no es momento prácticamente que ni de hablar de elecciones, hay que hablar del candidato, de sus propuestas y cómo se conectan emocionalmente con una época en la que emocionalmente los intereses y motivaciones del ciudadano están en otro lugar. ¿Qué hacer del 24 de hoy al 24 de diciembre? Posicionamiento. Es fundamental trabajar el posicionamiento. ¿Cómo es la marca política del candidato? ¿Cuál es la propuesta fundamental? ¿Hay eslogan? ¿No hay eslogan? ¿Debe haber eslogan? Puede que sí, puede que no. ¿Qué dice mi candidato? ¿Cómo está identificado? ¿Con quiénes me deseo conectar? Una campaña al Congreso no es generalista. Una campaña alcalde necesita de todos los electores. Una campaña jefe de provincia necesita de todos los electores. Pero una campaña al Congreso necesita un nicho de electores que pueda de una u otra manera tener muy claro esta situación. Entonces te agradezco mucho, Michel Vargas León. Estos son como los tramos que recomiendo de una u otra manera. Obviamente cada territorio, cada población es distinta. La Navidad de Arequipa es muy distinta a la de Piura, la Navidad y el Año Nuevo de Lima es muy distinto al de Cusco, el de Ancash es muy distinto al de Chimbote, en fin. Entonces, digamos que de una u otra manera, cada región y cada aspiración, si es una persona joven, adulta, si es una mujer, tiene unas características que hay que evaluar. Y para eso se necesita el conocimiento y la experiencia. Viene otra pregunta de Magdiel Leiva, también desde Perú. Magdiel, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo antes del voto se debe pedir el voto? ¿Funcionan las delificaciones? No entendí esa palabra. ¿Y fake news? Si me puedes aclarar, no entendí esa palabra. Descalificaciones y fake news. Bueno, hay como 2 preguntas. Voy a pasar a responder la primera y le pido a Magdiel que por favor me aclare esa palabra de delificaciones que no la conozco. Y si es nueva que me la enseñe porque no la conozco. Ya hablamos de la petición de voto. Yo considero que desde el 14, 15, más o menos es el momento más indicado para la petición del voto. Las elecciones son el 26 de enero. 14, 15, 14 martes, 13 lunes, cuando la gente entra, digamos que ya se reinserta un poco más en la vida laboral después de haber pasado la época de Reyes Magos, las fiestas decembrinas. Yo creo que es el momento. ¿Desde cuándo la pedagogía? Yo creería que desde el 23 de diciembre. En el momento en que tengamos definido cómo se vota, hay que explicarle a la gente cómo se vota. Nosotros estamos metidos en esto y sabemos muchas cosas, pero el promedio de la gente se conecta con un proceso electoral al final.
y un congresista se vota 3 días antes. Entonces hay que tener muy en cuenta que este tema de la petición de voto hay que ser delicados, estratégicos, inteligentes y tratar de hacerlo muy de acuerdo con la propia estrategia. Cada candidato debe tener una estrategia. Copiar estrategias no sirve. No sirve. Llevo muchas campañas y para mí cada campaña es una historia. Llego al territorio, el candidato, su familia, sus realidades, el tiempo que le dedica a la campaña, su estructura, una gran cantidad de temas, las funciones que dedica el partido al que pertenece, si es creativo o no es creativo, si conoce o no conoce el territorio, es real, algunos ni lo han recorrido, entonces es real. Cómo maneja sus redes, si tiene o no tiene redes, si hay que inventarle las redes sociales, ese es un tema que es real. Bueno, lo segundo es, funcionan me imagino que las descalificaciones y los fake news, voy a suponer, aunque si Magdiel nos puede resolver estas preguntas, nos dice, definitivamente yo creo que las fake news y las descalificaciones funcionan en la medida en que se dejan salir adelante y no se enfrentan. ¿Qué significa esto? Habrá fake news que traten de crearnos, habrá descalificaciones que traten de hacer masivas, y nosotros, más que responder de primerazo, lo que tenemos es que evaluar hasta qué punto esas situaciones afectan nuestro objetivo fundamental, que es el voto. Nuestro objetivo fundamental, vuelvo y les digo, lo siento mucho, no es que mi familia esté llorando, no es que a mí me afecte emocionalmente, no es que me dé pesar, no es que mi abuelita, mi mamá está afectada, no. Si usted se metió en política, tiene que saber que tiene que enfrentar una realidad que es compleja, una realidad de insultos, de burlas, de memes, una realidad que lleva a su emocionalidad, a su inteligencia emocional al extremo. Y aquí lo que nos interesa es ganar las elecciones, y ganarlas bien, obviamente, pero las fake news o las descalificaciones, según intuyo en la pregunta de Magdiel Leiva, sirven en la medida en que yo, siendo el rival al que están descalificando o al que le están inventando una fake news, no mido y analizo el daño para poder reaccionar. Entonces, quien genera fake news y descalificaciones siempre recibe el efecto negativo de esto. Yo lo digo abiertamente. ¿Por qué razón? Porque en nuestros territorios, quienes trabajamos en política somos siempre los mismos. Y uno en un territorio, hoy se trabaja para estas elecciones y parte de ese grupo va a ir a otras campañas dentro de 2, 3, 4 años a contar muchos de esos secretillos que usted quiere mantener ocultos. ¿Qué corre riesgo? Su prestigio, su imagen, su ética. Esa es la que corre riesgo. Y he visto muchos casos de campañas políticas, de carreras políticas que se han desmoronado por cuenta de esta forma de actuación. Excelente respuesta, me dice Magdiel. Muchísimas gracias a Magdiel. Viene una última pregunta de Sergio Paz. Sergio Paz, gracias Miguel. ¿Cómo actuamos ante las encuestas, independiente de los resultados? Bueno, eso es un tema bien importante. La consultoría política trae consigo la necesidad de instrumentos de medición de qué pasa con el electorado. Muchas veces las campañas les gusta contratar ese tema de quién va ganando, quién va de segundo, de tercero, de cuarto, lo cual es muy valioso. Pero nosotros los consultores políticos nos gusta analizar el estrato socioeconómico, la condición de sexo de una persona, hombre, mujer, la condición socioeconómica, la ubicación geográfica, la georreferenciación. Nosotros acabamos de ganar una campaña en Ecuador hace unos meses, en marzo pasado, utilizando una de nuestras herramientas más innovadoras que se llama tenemos como el MPG Strategic. El MPG Strategic es una herramienta a través de la cual yo georreferencio la presencia de las gentes que tengo en mis bases de datos. Puedo hacerles seguimiento y garantizar que estoy en contacto con los votantes hasta muy pocos días. Nosotros trabajamos con ese tipo de herramientas, trabajamos con mensajería de texto, trabajamos con mensajes en WhatsApp, trabajamos con mensajes con nombre concreto de cada persona y obviamente protección de habeas data, pero este tipo de cosas deben hacerse de una u otra manera, de una forma muy organizada. Pero bueno, volviendo a las encuestas, el fondo de las encuestas es lo que nos interesa. Sin embargo, es real que en los medios de comunicación o en las redes sociales, sus rivales van a poner encuestas mentirosas, encuestas que buscan desorientar al ciudadano, generar efectos de opinión pública que llevan al ciudadano una tendencia que es normal,
El ciudadano de a pie no le preocupa sino su propia comodidad. El ciudadano de a pie quiere valerse del político para ganar una elección. Doloroso. Ojalá pensaran en el bien común. Ojalá pensáramos, me incluyo ahí, en la democracia. Pero es una forma de actuación típica que tenemos todos los seres humanos y hay que meterse eso en la cabeza. Sobre todo cuando uno está en la política, como estamos nosotros desde Marketing Político y Gobierno, desde la convicción y desde una misión específica. Entonces, a las encuestas, digamos, siempre enfrentarlas teniendo un instrumento interno de recolección de información que me garantice primero que yo no voy a colapsar por una encuesta que salga negativa. Y segundo, teniendo un buen equipo de búnker que sepa enfrentar de una u otra manera o desmentir esta situación. ¿Cómo? Pues obviamente entregando información sobre la desorientación que esta encuesta quiere generar en la opinión pública, tratando de denunciarla ante la Organización Electoral Peruana, ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la principal autoridad peruana, y ante esta presidencia porque la ley peruana califica a ciertas encuestadoras para poder hacer encuestas. Y las encuestas que no se realicen con una metodología idónea y que por ende no arrojen unos resultados que sean valiosos para la ciudadanía y en los tiempos que establece el cronograma electoral, pueden ser sancionados. Bueno, vamos aquí ya con la última pregunta. Dice Teresa Vanessa Vilches, Ninahuanca, una consulta, Miguel. A mí me realizaron una pregunta y el reportero la editó y la dejó como que no sé nada y lo volvieron viral. ¿Qué puedo hacer en esa situación? Mira, Teresa, hay un líder colombiano que se llama Álvaro Uribe Vélez. Cuando era reportero, cuando era periodista, hace ya varios años, aprendí de él una lección muy importante. Es muy importante que siempre que se entregue una declaración a los medios de comunicación, se haga de manera breve para evitar ese tipo de temas. Primer consejo, que se haga breve. Segundo, sin puntuación. Tercero, hablar claro, pero de corrido. Y cuarto, pedirle al periodista que si necesita una respuesta más larga, no te edite. Obviamente que al entregar una entrevista, uno tiene que ser lo más cordial y amable con el periodista, pero también dejar claro que no es conveniente que te editen una respuesta. Ante una situación como esta, si ya te sacaron un meme, si ya tienes que medir si hay un daño. Efectivamente, esto genera mucha incomodidad, esto desmotiva al equipo, esto genera ruido, seguramente mucha gente te está diciendo, ataca, di esto, di lo otro, pero ojo, solo si te está quitando votos, enfréntalo, porque puede que te esté dando reconocimiento. Y puede que en medio del reconocimiento aparezca un fenómeno como el fenómeno de la lástima, porque te están victimizando. Y resulta que a partir de la victimización y el reconocimiento, te están haciendo fácil un camino en el cual quizá no todo el mundo se está creyendo esta historia. Entonces, cada cosa como esas hay que medirla, no hay que dejarse llevar por las emociones y la indisposición que generan las críticas. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido agradable este espacio. Para mí lo fue. Siempre es agradable enseñar. Me encanta, es mi gran vocación en la vida. Y lo poco o mucho que sé, me gusta transmitirlo y entregarlo. Espero estar muy pronto en Perú para compartir con ustedes. Con todo mi corazón, la gratitud hacia ustedes, les deseo una feliz Navidad. A nombre de Miguel Jaramillo, a nombre de todo el equipo de trabajo que me rodea en la consultora Marketing Político y Gobierno, y nos seguiremos viendo acá, en nuestro canal y en nuestra plataforma de contacto.